5.000 manos. 7 días. Una ciudad que vuelve a erguirse entre el polvo como si alguien hubiera consultado un manual y obedecido cada paso. ¿Milagro? No. Método. Esa es la pregunta que nos guía. ¿Cómo pudo, en teoría, una comunidad sumeria movilizarse con tanta rapidez que, en el imaginario, parece haber reconstruido una urbe entera en una semana? Para responderla hay que volver a las tabletas de arcilla que no solo narran mitos, sino que registran instrucciones. Hay que mirar los templos no solo como altares, sino como nodos operativos. Y hay que leer la coordinación como una tecnología de supervivencia desarrollada en la llanura entre los ríos. Imagina la escena. Una tableta de barro, todavía con restos de arcilla húmeda en los bordes y la huella de un pulgar en una esquina. Esa marca no es una firma poética, es el rastro de una persona que tocó la instrucción. Cerca, otra tabla contiene números ordenados en columnas que no parecen oráculos, sino listas. Cantidades de ladrillos, medidas de paredes, ciclos de observación celeste. En excavaciones como las de Wuli en Ur o las colecciones de Sipar y Nippur, los arqueólogos encontraron miles de piezas así. Algunas amimnos, muchas son cuentas. Y algunas, las que más nos interesan aquí, son manuales técnicos y tablas astronómicas. Si esta imagen te intriga, suscríbete y cuéntanos desde dónde escuchas. Hay que subrayar algo antes de avanzar. Cuando digo manuales técnicos, no hablo en sentido metafórico para embellecer la historia. Las colecciones como Enuma Anu Enlil, una vasta compilación de ómens astronómicos y observaciones, funcionaban como archivos donde las observaciones del cielo se traducían en acciones en la Tierra. Los sumerios, y posteriormente los babilonios, desarrollaron sistemas para registrar la posición de los cuerpos celestes, los periodos de aparición y desaparición de estrellas y cometas, y las correspondencias que, dentro de su cosmovisión, vinculaban esos fenómenos con eventos en el mundo humano. John Steele y otros especialistas han mostrado cómo esos registros obedecen a una disciplina de observación repetida y calibrada. No son anotaciones aisladas de curiosos, sino datos acumulados durante generaciones. Lo técnico y lo ritual no estaban separados. El templo era centro de ciencia y administración. El zigurat, esa pirámide escalonada que domina el horizonte mesopotámico, funcionaba no solo como símbolo religioso, sino como plataforma de observación. Desde su coronamiento se trazaban alineamientos con puntos del cielo. Las escalinatas y cámaras podían ser usadas para seguir la salida de ciertos astros en fechas críticas. Algunas tablillas contienen referencias a procedimientos de observación, horarios, instrumentos sencillos, términos técnicos que los sacerdotes escribas usaban para convertir lo celeste en decisión política y logística. Palabras como anagal y udar, términos técnicos usados en registros antiguos para designar determinados conteos o ciclos, aparecen en contextos administrativos. Eran parte del lenguaje que hacía operable la memoria colectiva. La arqueología material nos entrega las piezas: tabletas con columnas numéricas, almacenes con restos de alimentos, muros reconstruidos en capas que muestran reparaciones rápidas. Pero para entender la rapidez aparente, hace falta enlazar esos restos con la idea de protocolo. Hay indicios, no certezas absolutas, sino patrones, de que las ciudades sumerias no improvisaban desde cero después de un desastre. Conservaban planes, listas de tareas, medidas estándar para muros, especificaciones de construcción. Esas prescripciones podían pasar de una generación a otra mediante escuelas escribales, donde la formación de observadores y contadores era sistemática. Aquí vuelve a entrar la imagen de los 7 sabios, o Apkallu, no como seres mitológicos que hacen milagros, sino como metáfora de una élite técnica que custodió conocimiento aplicado. Cuando los investigadores modernos intentan ensamblar ese rompecabezas, trabajan en equipo. Arqueólogos que excavan capas de barro, astrónomos que reinterpretan tablas celestes y geólogos que buscan trazas de eventos violentos en sedimentos. Algunas hipótesis conectan saltos en la sedimentación o capas de ceniza con episodios de impacto, o con intensas lluvias y colapsos hidráulicos.
Otros estudios, como los de Richard Firestone y colegas, han planteado, con evidencias discutidas y ampliamente debatidas, que eventos cósmicos pudieron coincidir con cambios climáticos abruptos. Ese es un terreno donde la prudencia es obligatoria. Se habla de hipótesis con apoyo y críticas, no de verdades inapelables. En el campo de la astronomía y la catástrofe coherente, nombres como Victor Club y Bill Napier han propuesto que nuestro sistema solar atraviesa, en determinados periodos, corrientes de restos cometarios, lo que algunos llaman meteor streams o torrid streams en traducciones modernas, que aumentan la probabilidad de impactos o lluvias intensas. Esos estudios sugieren que, en ciertas ventanas, el cielo se vuelve más peligroso. La evidencia geológica y la memoria cultural pueden coincidir en advertir sobre ciclos de riesgo. Pero otra vez, hablamos de probabilidades y correlaciones, no de causalidades únicas. También conviene aclarar un punto muy sensible. La palabra Nibiru aparece en las fuentes mesopotámicas en contextos variados. En textos antiguos puede referirse a un punto de cruce o a una estrella de cruce, a un fenómeno que atravesaba el cielo en relación con otros astros. No es válido usar ese término para revivir interpretaciones modernistas y desacreditadas, como las que atribuyen a Nibiru el papel de un planeta oculto destinado a chocar con la Tierra, sin distinguir claramente la filología y el contexto original. Sitchin y su escuela interpretativa tomaron libertades que la mayoría de lingüistas y especialistas rechazan. Por eso, en este relato, usaremos Nibiru solo como ejemplo de cómo las palabras antiguas pueden ser malladas y malinterpretadas por audiencias contemporáneas. En las tabletas, lo que podría haberse observado con mayor preocupación son radiales de meteoros y cometas recurrentes, no necesariamente un cuerpo planetario gigante y secreto. Volvamos a la escena operativa. Para construir la posibilidad de una reconstrucción acelerada, hay que ensamblar varios elementos que sí cuentan con soporte. Existencia de tabletas con instrucciones técnicas y listas de suministros. Presencia de administraciones capaces de distribuir mano de obra, corvée. Almacenes con materiales y alimentos. Templos que funcionaban como centros administrativos y de observación. Y una cultura que registraba ciclos celestes para anticipar periodos de riesgo. Todo ello no garantiza que una ciudad se pueda levantar en 7 días, pero sugiere que una pronta puesta en funcionamiento de funciones críticas, murallas temporales, canalizaciones mínimas, almacenes accesibles, era factible si se actuaba según protocolos heredados. Para ilustrarlo, presentemos una dramatización plausible basada en estos elementos. Subrayo, la escena que sigue es una reconstrucción narrativa que compone evidencias y supuestos razonables. Donde no existe prueba directa, lo indicaré como indefinido o aviso de licencia creativa. Día 0. Detección y preaviso, dramatización plausible. A medianoche, desde la cumbre de un sigurat recién reparado, un acólito apunta hacia el sur. Sus notas aparecen en una tablilla de arcilla fresca. 3 trazas, intenso núcleo hacia la luna. En la escuela escribal, un maestro compara esa anotación con tablas guardadas. Un patrón coincide con una tabla catalogada como Mul Apen, indefinido, en precisión de nombre en el catálogo moderno. La concordancia no habla de pánicos, habla de protocolo. Se consulta el archivo, la lista de acciones para apostar protección aquí y ahora. No todos los pasos se escriben en un solo texto, están codificados en diferentes tabletas, listas de jornales, medidas estándar de ladrillo, prioridades para la reparación de canales y fórmulas rituales que, en la práctica, sirven para sincronizar acciones. Movilizar a 5.000 personas no es arrimar aleatoriamente cuerpos al trabajo, es convocar una economía ya subsistente de mano de obra, trabajadores agrícolas durante la poscosecha, artesanos especializados, oficiales de la ciudad y sobre todo una estructura de mando. Las ciudades sumerias tenían registros de quién debía prestar trabajo como obligación pública y quién lo hacía a cambio de raciones. Existen tabletas administrativas que registran asignaciones de ración por jornada de trabajo. Esas tabletas son prueba directa de la logística de mano de obra. No todas las ciudades tenían la misma capacidad para sostener grandes movilizaciones simultáneas, así que aquí hay un margen de indefinido. La cifra exacta de 5.000 es una construcción narrativa que busca representar una movilización masiva plausible para una ciudad de tamaño mediano a grande, no una cuenta literal confirmada en una tabla específica.
Día 1. La cadena de mando. Sacerdotes, escribas como mandos intermedios. En la dramatización, los sacerdotes que actúan como observadores ahora ponen en marcha la comunicación escrita y oral. Un escriba recorre los almacenes con una tableta que contiene la lista de necesidades: ladrillos secados al sol, canoas, vigas, sacos de grano. Otro grupo activa las reservas de herramientas. La instrucción está codificada. Primero asegurar canales, luego defensas, a continuación almacenes, finalmente el templo. Este orden de prioridades está reflejado en varias tablas administrativas y en prácticas de gestión descritas por estudios epigráficos, por lo que la dramatización toma eso como guión operativo. La ceremonia que acompaña la salida de la mano de obra, un conjunto de cánticos y fórmulas, cumple una función práctica: organiza horarios y ritmos de trabajo, marca segmentos de jornada y refuerza la disciplina colectiva. En términos modernos, ritual como reloj social. Día 2. Plantillas y mudbricks, el saber tangible de las tabletas. Aquí el sentido de manual es literal. Las tabletas de conteo y de medidas contenían especificaciones de largo, ancho y altura de muros, proporciones de mezcla para barro y bitumen, tiempos de curado. En algunas colecciones se hallan tablas que relacionan cantidad de materiales con longitudes de muro, lo que permite inferir que existían estándares reutilizables, plantillas que no necesitaban reescritura cada vez, sino mera aplicación. La producción de ladrillos, colectiva y especializada, podía organizarse en hornos temporales distribuidos fuera de la ciudad para evitar incendios y acelerar secados. Eso explica cómo se puede avanzar rápidamente en parches de paredes y coberturas básicas. Día 3. Infraestructura crítica, canales, accesos y almacenes. Si hay algo que hace funcionar una ciudad en tiempos de crisis, no son los ornamentos, sino el agua y el alimento. Priorizar canales evita inundaciones o asegura riego. Asegurar almacenes previene hambrunas. La dramatización muestra cuadrillas que sellan un tramo de canal con arcilla y caña, mientras otra unidad carga sacos hacia un silo provisional. Un escriba anota entradas y salidas. La contabilidad continúa aún en urgencia. Las tabletas administrativas actúan como libros de registro que permiten auditar la distribución de raciones y asegurar la cooperación. Esa combinación de contabilidad y coerción era una forma de gobernanza que facilitaba movilizaciones masivas sin colapsar la administración. En paralelo a estas operaciones prácticas, la observación del cielo continúa. No se trata de mera superstición, es un sistema de alerta. Las tabletas astronómicas conservadas muestran que los observadores seguían patrones estacionales y podían detectar variaciones en flujos de meteoros. Si un fenómeno no concordaba con la tabla, eso generaba protocolo: observar más frecuentemente, aumentar patrullas, elevar la prioridad de reparaciones defensivas. Esa correlación entre registros celestes y decisiones terrestres es central para entender una respuesta rápida y organizada. ¿Por qué una cultura invertiría tanto en memorias administrativas y observacionales? La respuesta es pragmática. La llanura mesopotámica es extremadamente vulnerable a fluctuaciones hídrico-climáticas y a episodios violentos de sedimentación. Entre las capas de barro y ceniza, la geología moderna ha identificado episodios de cambio abrupto, algunos vinculados con la llamada Younger Dryas, o con eventos climáticos alrededor de 4.2K, que coinciden con colapsos o migraciones en distintas regiones. Investigadores como Firestone han planteado hipótesis que relacionan testimonios geológicos con picos de impacto, y aunque su interpretación es motivo de debate, la idea mayoritaria que surge de la convergencia interdisciplinaria es que las sociedades antiguas vivían con una percepción de riesgo real. La memoria institucional y la capacidad de respuesta eran entonces mecanismos adaptativos. En este punto conviene introducir otra pieza clave: la noción de ciclos en la astronomía mesopotámica. El sistema sexagesimal y el uso de periodos largos, por ejemplo, ciclos de 3.600 años que aparecen en ciertos conteos, muestran una concepción amplia del tiempo que combinaba astronomía y administración. Aunque la numerología y el simbolismo eran parte de la cultura, el uso práctico de ciclos permitía anticipar patrones de reaparición de ciertos fenómenos. John Steele y otros han mostrado cómo la observación acumulada permitía refinar calendarios y planificaciones agrícolas y administrativas. Si un colectivo conservaba tablas que sugerían la recurrencia de un flujo intenso de meteoros cada cierto número de años, eso podía traducirse en ejercicios de preparación periódica que mantenían listas, stocks y capacidades de movilización listas para su uso. Regresando a la dramatización,
El día 3 concluye con una ciudad todavía a medias, pero con funciones críticas de operación restauradas. Canales cortos reparados, silos accesibles, tramos de muralla funcionales. El Sigurat, punto de observación y símbolo central, ha restablecido su plataforma superior con medidas mínimas que permiten seguir registrando el cielo. La coordinación entre sacerdotes, escribas y maestros de obra parece fluida. Sin embargo, la dramatización introduce una complicación plausible que la arqueología y la geología sugieren como riesgo real. La ruta de materiales y la logística de suministro es vulnerable. Si llueve con fuerza o si la región sufre una nueva oleada de depósitos y sedimentos, el avance puede retroceder rápidamente. Aquí es donde la estructura social y los archivos muestran su valor. Los procedimientos no solo sirven para construir, también prevén fallos. Algunas tabletas registran alternativas, planes B. Si la brida del canal cede, desviar hacia el sur. Si los hornos se pierden, aumentar hornos móviles. Si la viga principal falta, usar la alternativa de juncos trenzados y bitumen. Estas alternativas no son fantásticas, son soluciones pragmáticas basadas en tecnología local. La presencia de alternativas escritas sugiere un nivel de redundancia en planificación que facilita la resiliencia. Mientras tanto, fuera de la ciudad, los investigadores contemporáneos reconstruyen estos episodios con herramientas muy diferentes. Análisis de sedimentos, imágenes de satélite que detectan anomalías circulares, dataciones por radiocarbono que intentan fechar capas de daño o reparación. En trabajos recientes, algunos geólogos han argumentado que ciertas capas de material en el Golfo Pérsico y en la Mesopotamia podrían corresponder a oleadas de sedimentos rápidas, correlacionables con episodios climáticos abruptos. Pablo Sperka y otros han estudiado correlaciones entre escombros sedimentarios y flujos de partículas cósmicas en el registro. Sus conclusiones ofrecen hipótesis que pueden armarse con cautela dentro del relato histórico. La implicación es que no solo existió una memoria institucional de preparación, sino una experiencia repetida de riesgo que generó esa memoria. Si lo miramos desde la óptica moderna, la capacidad de respuesta que describimos es una protoplanificación de emergencia, inventarios, listas de prioridades, sistemas de alerta y redes de trabajo. No es exagerado decir que, en ciertos escenarios, una ciudad organizada podría restablecer funciones esenciales en plazos sorprendentemente cortos. Pero hay límites. La reconstrucción total, llena de edificios ornamentales y confort, requeriría meses o años. El 7 días del título funciona mejor como metáfora operativa. 7 días para restablecer la continuidad de la vida urbana. Agua, alimento, defensa, usando manuales, almacenes y una administración que sabe qué hacer. Para que esa capacidad funcionara, un elemento intangible era imprescindible: la confianza en la autoridad y la eficacia de los procedimientos. Las listas en las tabletas no bastan sin obediencia y sin sanciones o incentivos claros. Las tabletas administrativas que registran asignaciones de ración muestran también que la economía de Courbet no era voluntaria enteramente. Existían obligaciones comunales ligadas a la supervivencia colectiva. Esa mezcla de obligación y reciprocidad permitía movilizaciones masivas, pero también exigía legitimidad. En momentos de crisis, el templo y sus portadores de conocimiento, los escribas, legitimaban órdenes mediante rituales que, además de simbólicos, servían como mecanismos de coordinación. En la reconstrucción plausible, para el cierre de la jornada 3, aparece un nuevo giro. Desde la cumbre del Sigurat llegan informes de un pulso inusual en el cielo, un aumento en trazas luminosas hacia el oeste. Eso obliga a cambiar prioridades, reforzar tramos expuestos y reorganizar patrullas nocturnas. La ciudad, que parecía encaminada a conseguir estabilidad rápida, se enfrenta ahora a una variable que puede forzar decisiones más radicales. Los archivos dictan una respuesta, la naturaleza propone un desafío. La tensión entre protocolo y contingencia es la fuerza narrativa que nos arrastra hacia lo que vendrá. ¿Serán suficientes las instrucciones heredadas? ¿Qué tanto pueden los manuales anticipar lo inesperado? Es aquí donde la investigación contemporánea añade otra capa inquietante:
Modelos astronómicos y estudios de flujos de detritos cometarios plantean la posibilidad de ventanas de riesgo que recaen en periodos definidos, una idea que, aplicada hoy, ha llevado a algunos científicos a advertir acerca de intervalos como 2030-2040 como ventanas de mayor probabilidad de exposición a remanentes cometarios. No es mi intención alarmar. Esas proyecciones son resultado de modelos probabilísticos, con márgenes amplios, y deben leerse con cautela. Lo que sí nos interesa es la analogía histórica. Si las sociedades antiguas desarrollaron memorias y planes porque percibían riesgo recurrente, nosotros también debemos preguntarnos qué memorias y qué protocolos estamos heredando. En la ciudad sumeria de nuestra dramatización plausible, la noche del día 3 se convierte en vigilias reforzadas. Las decisiones ya no son solo técnicas, tienen también una dimensión de información. ¿A quién se comunica lo que se observa? ¿Cómo se evita el pánico? La administración opta por transparencia selectiva, comunicar lo suficiente para mantener la cooperación, no tanto como para paralizar a la población. Es una política que tiene eco en la administración moderna de crisis. El balance entre alarma y calma es político y técnico al mismo tiempo. A esta altura del relato hemos visto la arquitectura de la respuesta, archivos que son manuales, templos que son centros de observación y control, una fuerza laboral organizada por raciones y obligaciones, y procedimientos escritos para lo inesperado. También hemos esbozado por qué los científicos de hoy miran esos elementos con interés, porque las tabletas y la arqueología material muestran una capacidad de preparación que se volvió crucial cuando la naturaleza presentó su factura. Y hemos introducido la posibilidad, hipótesis con apoyo y críticas, de que episodios cósmicos hayan sido realmente parte de ese contexto de riesgo. El próximo paso en la reconstrucción narrada será explorar la fase media de la movilización, cómo se administran las emergencias a escala de barrio y cómo los observatorios reinterpretan señales para variar las instrucciones. Veremos también las tensiones internas, quién dirige y quién obedece, quién gana en recursos y quién pierde. Por ahora, la ciudad ha mostrado su resiliencia básica. La verdadera prueba está por venir. La verdadera prueba estaba por venir. La ciudad mostraba signos de haber recuperado su pulso básico, pero la continuidad de esa recuperación dependía de decisiones que se tomaban calle por calle, de la interpretación que los observadores hacían de unas trazas en el cielo y de la manera en que se resolvían tensiones humanas elementales. ¿Quién come primero? ¿Quién repara primero? ¿Quién manda cuando los planos y las listas se vuelven insuficientes? Lo que sigue es una reconstrucción plausiblemente detallada de esa segunda mitad de la semana, día 4 al día 7, y de las consecuencias que la arqueología, la astronomía y la geología modernas leen en esos episodios. Donde no existe documentación directa, lo indicaré como dramatización plausible o indefinido. Día 4. Gobernanza a escala de barrio y la economía de la urgencia. Al caer la cuarta jornada, la movilización ya no se organiza solo desde el templo, se ha ramificado. Cada barrio, marcado por un pozo, un silo o una calle principal, tiene su propio mayor improvisado. Un capataz que puede ser un artesano reconocido, un anciano del linaje del barrio o un oficial asignado por la administración del templo. Estos líderes locales reciben órdenes en forma de tabletas o listas transmitidas por corredores. En ausencia de mensajería rápida, la memoria oral sigue siendo clave. Las listas de ración se consultan a intervalos regulares. Los escribas anotan entradas y salidas incluso en condiciones de urgencia. Eso no es un detalle menor. La contabilidad actúa como lubricante social. La historia material nos muestra tabletas administrativas que registran jornales y raciones. Y sobre esa práctica se basa la hipótesis de que la cooperación masiva podía sostenerse más allá de la primera oleada de entusiasmo. En cada lugar se forman cadenas de trabajo especializadas. Quienes dominan la alfarería y los hornos organizan puntos de cocción alternativos. Los tejedores convierten telas en lonas provisionales. Carpinteros y postes de madera improvisan andamios. Los guarnicioneros reparan puertas esenciales. Las mujeres, que en muchas fuentes aparecen poco nombradas en las crónicas oficiales, operan redes logísticas invisibles. Cultivan huertos urbanos de emergencia, cuidan enfermos, elaboran raciones compactas para jornaleros y gestionan el préstamo de recipientes y cuerdas. La arqueología doméstica, restos de cocina, semillas carbonizadas en contextos de emergencia, sugiere que la resiliencia no era solo materia de grandes decisiones, sino de prácticas cotidianas transmitidas y adaptadas sobre la marcha.
La tensión social se hace palpable. La administración central debe decidir si prioriza tramos de muralla que protejan las propiedades del templo o si dispersa recursos para asegurar accesos a barrios periféricos. Esa decisión no es solo técnica, es política. Las tabletas que registraban asignaciones de mano de obra y materiales existían para ello. También lo hacían mecanismos de sanción y recompensa. Pero las listas son limitadas. Cuando un barrio pierde su horno principal por lluvia, entra en escena la redundancia planificada, hornos móviles, instrucciones alternativas para fabricar ladrillos con más arena y menos paja, o el uso de sustitutos locales, juncos y bitumen, para cerrar huecos urgentes. Estas alternativas aparecen en forma fragmentaria en registros administrativos y en prácticas etnográficas comparables. Por tanto, se tratan aquí como soluciones pragmáticas plausibles, más que como hechos documentados de un día exacto. Día 5. Cuando las instrucciones chocan con lo inesperado. Al quinto día, la ciudad ya tiene frentes avanzados, tramos de canal sellados, entradas principales seguradas, silos con acceso controlado. Sin embargo, el cielo, que había funcionado como indicador temprano, vuelve a exigir atención. Desde el observatorio del Sigurat llegan informes contradictorios. Un grupo de observadores reporta un incremento de pequeñas trazas hacia un sector del horizonte. Otro grupo indica que la intensidad ha disminuido en la madrugada. ¿Se trata de fluctuación natural, de un pico pasajero dentro de un torrid stream o de una manifestación de algo más amplio? La respuesta de la administración es combinada. Se mantienen las guardias, se acelera la reparación de ciertos tramos expuestos y se aumentan las rondas de observación en varios puntos, buscando corroboración. Aquí emerge con fuerza la función práctica de los rituales. Las ceremonias que se llevan a cabo no son meros despliegues simbólicos, sirven para alinear la acción colectiva. Un canto que marca el inicio de la jornada indica tramos de trabajo. Una fórmula recitada antes de partir marca el relevo de los equipos. Ciertas oraciones se usan para disipar pánico y reforzar la disciplina. En términos modernos, ritual y administración operan como un protocolo de comunicación y control de calidad. Sincronizan tiempos, distribuyen responsabilidades y refuerzan el cumplimiento. Esta interpretación no impone un significado religioso único. La evidencia sugiere que las funciones rituales y administrativas estaban entrelazadas hasta el punto de ser indistinguibles en la práctica cotidiana. En paralelo, aparecen fricciones económicas. Los registros conservados en tabletas muestran que en condiciones normales, la asignación de raciones podía ser objeto de manipulación por parte de administradores locales. En una emergencia, esa posibilidad de inequidad se amplifica. La dramatización plausible que presentamos asume que en algún momento de la quinta jornada se produce una disputa por el acceso a sacos de grano en un punto de reparto. El capataz del barrio central insiste en recibir una fracción mayor para sus jornaleros, mientras que el capataz del barrio periférico reclama prioridad por haber asegurado un pozo crítico. La administración decide intervenir mediante un escriba que lee una lista. Primero los canales, luego los hilos, después puertas y almacenes. Esa lectura tiene fuerza legal y ritual. La contabilidad que la respalda se convierte en la herramienta para arbitrar la contienda. El episodio ilustra cómo la gestión de recursos y la legitimidad documental se vuelven esenciales en la dinámica de reconstrucción. Día 6. La coordinación técnica alcanza su apogeo. En la sexta jornada se observan dos cosas simultáneas, una aceleración técnica significativa y una mayor sofisticación en la comunicación de riesgo. Los hornos móviles alcanzan una producción sostenida de ladrillos. Las cuadrillas especializadas han optimizado movimientos. Mientras una unidad trabaja en reparación de diques, otra asegura accesos y una tercera protege rutas de suministro. Es plausible que muchos de estos patrones encuentren su respaldo en tablas que establecían proporciones estandarizadas, tiempos de curado y asignaciones por jornada. Cuando los conocimientos se codifican, su aplicación es más rápida y menos dependiente de improvisación individual. En el Sigurat, los observadores vuelven a enviar un patrón más claro, trazas que se repiten en una dirección concreta a lo largo de varias horas. La discusión ahora se articula con tablas guardadas en la biblioteca del templo, fechas, cálculos y comparaciones con ciclos anteriores. John Steele y otros especialistas han argumentado que las observaciones mesopotámicas obedecían a protocolos de registro que permitían detectar patrones con mayor rigor del que se suele imaginar.
En la dramatización plausible, el maestro de la escuela escribal compara las notas recientes con una serie larga de entradas y concluye que se trata de un fenómeno recurrente dentro de un ciclo más amplio. Esa interpretación conduce a una decisión operativa: reforzar las rutas occidentales y mantener una alerta nocturna más estrecha. La respuesta técnica se acompaña de iniciativas de protección de conocimiento. Los escribas custodios desplazan las tabletas más valiosas a cámaras interiores, protegen los archivos y duplican listas esenciales en tablillas de arcilla húmeda para su rápida distribución. Esta redundancia documental, copias móviles y versiones abreviadas de instrucciones, es un ejemplo notable de resiliencia institucional. No basta con tener un manual, hay que poder replicarlo y diseminarlo en condiciones adversas. Día 7. Restauración funcional y acto simbólico de continuidad. Llegado el séptimo día, los frentes críticos de la ciudad presentan un cuadro de restablecimiento funcional. Canales con tramos estabilizados, silos accesibles, rutas de suministro expedidas, y al menos 3 tramos de muralla con reparaciones, capaces de ofrecer defensa básica. En términos civiles, la ciudad ha recuperado la reproducción de su vida urbana en lo esencial. No se ha reconstruido la belleza ni todos los edificios públicos. Eso pertenece a otra temporalidad. El logro consiste en restablecer continuidad operativa: agua, alimento, seguridad y administración. En el centro de la ciudad se celebra un acto simbólico que tiene valencia práctica. Se eleva una plataforma en torno al Sigurat. Se lleva a cabo una ceremonia que, más allá de la simbología, funciona como registro público de la culminación de la fase crítica. El acto tiene efectos concretos, legitima a quienes administraron la respuesta, tranquiliza a la población y marca el reinicio de calendarios agrícolas y fiscales. La dramatización que presentamos lo muestra como una jornada en la que el templo, la administración y los barrios coordinan una fiesta breve y ritual que sirve como punto de control en la recuperación. Esa práctica, plausible y documentada en diversas formas etnográficas, subraya que la memoria colectiva se refuerza mediante actos performativos que consolidan el aprendizaje institucional. Evaluación. 7 días como metáfora operacional. Al concluir la dramatización, es imprescindible reiterar la lectura. El 7 días del título no pretende afirmar una reconstrucción integral e instantánea de toda la urbe en su pleno esplendor, sino destacar la posibilidad de restablecer funciones esenciales gracias a protocolos heredados, existencias controladas y una administración capaz de organizar mano de obra. La cifra 5.000 se emplea aquí como representación narrativa de una movilización masiva plausible para una ciudad de tamaño mediano a grande. La cuenta exacta es indefinido en las fuentes actualmente disponibles. El punto central es conceptual: una red de conocimiento técnico y administrativo, escrita en tabletas y habitada por escribas y sacerdotes, puede acelerar la restauración funcional en plazos sorprendentemente cortos. Convergencia interdisciplinaria: cómo la ciencia moderna lee aquella semana. La reconstrucción dramatizada se apoya en evidencias materiales y en interpretaciones científicas que hoy se aprecian en diálogo entre disciplinas. Vayamos por partes. Primero, las tabletas como tecnología. Las colecciones, Enuma Anu Enlil entre ellas, contienen omens, tablas astronómicas y registros administrativos que muestran la existencia de prácticas de observación prolongada y de una contabilidad sistemática. Investigadores como John Steele han destacado la disciplina repetida de esas observaciones. La filología indica que los términos técnicos, algunos traducidos como anagal, udar, servían para designar conteos y ciclos específicos. Esa terminología técnica convierte la memoria en operativa. Segundo, la arquitectura como instrumento. Los sigurats y templos no solo son estructuras simbólicas, funcionan como plataformas para la observación. Alineamientos con puntos del horizonte, cámaras elevadas y escalinatas para el acceso al punto de vista convierten el templo en nodo de vigilancia. La evidencia arqueológica y las reconstrucciones arquitectónicas permiten probar que desde determinadas plataformas se observaban heliacales y salidas estelares que servían para calibrar el calendario y activar protocolos. Tercero, la geología y la evidencia de episodios abruptos. En distintos sedimentos de la región se han encontrado capas con signos de depositación rápida, cenizas o mezclas de material que indican episodios de erosión intensificada. La datación de ciertas capas sugiere coincidencias temporales con períodos de cambio climático abrupto, la llamada Younger Dryas, el evento alrededor de 4.2K, aunque las interpretaciones varían. Investigaciones como las de Firestone y sus colegas han defendido la hipótesis de picos de material extraterrestre como causantes de cambios climáticos regionales,
Esa hipótesis ha recibido críticas y refinamientos importantes. En este guión, esa línea se presenta como una hipótesis con apoyo y con objeciones, un puente posible para explicar por qué las sociedades desarrollaron protocolos de preparación. Cuarto, la astronomía de riesgos. La noción de Taurid Stream, corrientes de detritos cometarios que incrementan probabilidades de eventos, ha sido explorada por investigadores como Victor Clubb y Bill Napier. La idea es que, en determinadas ventanas, las probabilidades de exposición a remanentes cometarios aumentan. Al aplicar modelos orbitales y comparar con registros históricos, algunos científicos han sugerido que sociedades antiguas pudieron experimentar episodios de mayor actividad meteórica en ciertos intervalos. Los registros mesopotámicos, si se leen como series de observación sostenida, podrían reflejar esa experiencia. No obstante, los modelos modernos incorporan incertidumbres significativas. La correspondencia entre un texto y un evento físico requiere cautela. Quinto, nuevas pistas desde tecnología satelital y geoquímica. En las últimas décadas, el uso de imágenes de satélite y la geoquímica de micropartículas han abierto ventanas para detectar anomalías, estructuras circulares enterradas, capas con microesférulas de impacto o variaciones isotópicas que apuntan a deposición de material extraño. Algunos estudios han identificado zonas con concentraciones inusuales que merecen investigación complementaria. Pavle Šperka y similares han trabajado correlaciones entre señales sedimentarias y flujos de partículas. Sus propuestas contribuyen a un mapa de hipótesis que, cuando es interdisciplinario, resulta más robusto. Pero la prudencia científica exige separar correlación de causalidad y evitar sobreinterpretaciones. El eje contemporáneo. ¿Qué nos dice esto sobre 2030-2040? Un punto de tensión narrativa imprescindible es la proyección hacia hoy. Algunos modelos astronómicos y trabajos de vigilancia del medio interplanetario han señalado ventanas de mayor probabilidad de exposición a flujos de partículas en décadas concretas. En discusiones públicas, años como 2030-2040 han emergido como ejemplos de ventanas de riesgo que deben monitorearse. Es crucial subrayar, estos son modelos probabilísticos con márgenes amplios, no predicciones determinísticas. La atmósfera científica actual distingue claramente entre advertencia y certeza. La analogía histórica ofrece, sin embargo, una lección. Las sociedades que construyeron memorias institucionales y manuales técnicos crearon un capital social y material para responder con rapidez a episodios de riesgo. Hoy contamos con tecnologías distintas, telescopios, radar, satélites, redes de comunicación, pero la lección operativa es similar. La prevención y la resiliencia requieren institucionalidad, pruebas, redundancia y transmisión de conocimiento. La pregunta que surge es práctica y política. ¿Qué memorias y qué protocolos estamos heredando? ¿Dónde están nuestras tabletas contemporáneas, bases de datos, planes de contingencia, inventarios físicos y cuán accesibles son en una emergencia? Limitaciones y áreas de incertidumbre. Conviene hacer una lista clara de lo que podemos sostener y de lo que no. Podemos sostener que las sociedades mesopotámicas registraban observaciones astronómicas sistemáticas y que sus administraciones llevaban contabilidades detalladas de raciones y asignaciones. Eso está respaldado por evidencia directa. Podemos sostener que los templos y sigurats cumplían funciones múltiples, incluidas la observación y la administración. La arqueología apoya esa visión. Podemos sostener que la existencia de tablas técnicas con medidas y listas de materiales implicaba la posibilidad de estandarización y, por tanto, de aplicación rápida. Es una inferencia razonable y con evidencias parciales. No podemos sostener, con evidencia directa disponible, que exista un caso documentado exacto de una ciudad reconstruida por completo en 7 días. La fija funciona como metáfora operativa y como parámetro narrativo para explorar la capacidad de respuesta. No podemos afirmar que todos los episodios de colapso regional se deban exclusivamente a impactos cósmicos. La diversidad de causas posibles, cambios climáticos, fallos hidráulicos, luchas internas, exige una lectura multicausal. No podemos considerar las hipótesis más audaces, por ejemplo, de impactos generalizados, como consenso sin señalar la existencia de críticas académicas relevantes. La discusión debe mantenerse abierta y sujeta a pruebas. Moraleja pragmática: memoria, redundancia y transmisión. Si dejamos la metáfora histórica y pensamos en términos contemporáneos, el mensaje es operativo. La supervivencia colectiva se basa en 3 pilares conectados. Primero, memoria institucional codificada en formatos accesibles y redundantes. Para los sumerios, esa memoria fueron las tabletas y las escuelas escribales. Para nosotros, son las bases de datos, los manuales técnicos, las redes de respaldo y las infraestructuras de comunicación con copias múltiples. Segundo, procedimientos probados y alternativas.
La existencia de planes B, escritos y conocidos por equipos locales, permite adaptarse cuando el camino principal falla. Las tabletas que sugerían sustitutos constructivos o rutas alternativas cumplen esa función. Hoy tendríamos protocolos de emergencia detallados y prácticos, con entrenamiento y simulaciones. Tercero, legitimidad y comportamiento social. Las listas y las órdenes no bastan sin compliance. La movilización masiva depende de la percepción de justicia y de la efectividad de las autoridades. El temple como legitimador funcionó en aquella sociedad a través de rituales y registros. En la modernidad la legitimidad exige transparencia, democracia y rendición de cuentas. Coda, la advertencia que cruza milenios. Al mirar las tabletas, las ruinas y los sedimentos, surge una imagen persistente. Sociedades que registraron, organizaron y actuaron frente a riesgos repetidos. Las tabletas no son solo reliquias oracionales, son manuales, son memoria aplicada. Esa lección llega hasta nosotros con un doble filo. Por un lado nos tranquiliza saber que la humanidad es capaz de institucionalizar el saber para sobrevivir. Por otro lado nos exige responsabilidad. Heredar planes no basta, hay que actualizarlos y practicar su aplicación. ¿Significa esto que debemos esperar una catástrofe inminente? No. Significa que la experiencia colectiva abre una interrogante pertinente. Estamos construyendo la infraestructura social, técnica y moral para responder si la naturaleza presenta otra factura. La arqueología no nos ofrece fechas tajantes, pero sí modelos de comportamiento social que reducen la vulnerabilidad. Esa es la advertencia razonada que emerge de la convergencia entre tabletas antiguas y ciencia moderna. Epílogo práctico y llamado a la acción. Si la historia de una ciudad levantada en 7 días sirve de metáfora, que su utilidad sea práctica, documentar, inventariar, practicar y compartir. En términos concretos, eso implica invertir en sistemas de vigilancia del espacio, en protocolos de emergencia redundantes, en formación técnica y en redes locales con capacidad de movilización rápida. Y como muestra la experiencia mesopotámica, hay que cuidar la transmisión del conocimiento. Quien escribe y quien lee los manuales marca la diferencia entre reconstruir y esperar a que el desastre haga la tarea. En esta reconstrucción insistimos en la cautela. Algunas conexiones entre textos antiguos y eventos geológicos son plausibles y están respaldadas por evidencia fragmentaria. Otras son todavía hipótesis en construcción. Citamos a quienes han aportado a este mosaico. Woolley por su trabajo de campo, estudios epigráficos como Enuma Anu Enlil, que documentan prácticas astronómicas, John Steele por sus análisis de observación sostenida, propuestas sobre Coherent Catastrophism por Club y Napier, y trabajos geológicos que exploran capas sedimentarias y microesférulas, entre otros, para mostrar que la interpretación es el resultado de un diálogo entre disciplinas y no de una sola voz. Por último, una aclaración necesaria. La escena dramatizada que narró los días de movilización incluye licencias creativas donde las fuentes son escasas. La intención fue construir una plausibilidad operativa sustentada en prácticas documentadas, pero no afirmar detalles inexistentes en las fuentes. Las cifras 5000 y algunos episodios concretos se emplean como representación plausible y no como dato certificado. Si hasta aquí esta investigación te dejó preguntas o te interesa profundizar en las fuentes y los estudios que sustentan este relato, encontrarás en la descripción un dossier con referencias seleccionadas. Allí incluimos artículos, traducciones de tabletas, trabajos arqueológicos y estudios interdisciplinarios que mencionamos en este episodio. El pasado nos ofrece manuales en arcilla. Nuestro desafío contemporáneo es convertir los datos en planes y los planes en práctica. Si te interesa seguir explorando cómo la arqueología y la ciencia nos ayudan a entender y prepararnos para riesgos cíclicos, comparte este video con alguien que disfrute de la historia y consulta las referencias en la descripción.